El sol de Sevilla me quemaba la nuca como un hierro al rojo. Pero el verdadero fuego ardía dentro de mí. Acababa de besar a Julián en el callejón detrás de la catedral. Sabiendo que si mi hermano Víctor lo descubría, me mataría con sus propias manos. Eres un maricón de mierda. Me había gritado una vez a los 13 años. Y desde entonces, cada mirada suya era una sentencia de muerte disfrazada de cariño familiar. Aquel día, de camino a la entrevista que podía cambiarlo todo, le pedí ayuda precisamente a él. Al hombre que me había convertido en un fantasma en mi propia vida. Me llamo Alejandro. Tengo 28 años y vivo en un apartamento diminuto en el barrio de Triana, donde el Guadalquivir murmura secretos que nadie quiere oír. Crecí en una familia de panaderos tradicionales. De esos que hornean cruz de mayo y pestiños para la feria. Pero con un padre ausente que murió de un infarto cuando yo tenía 10 y un hermano mayor, Víctor, que asumió el rol de patriarca con puño de hierro. Víctor es alto, fornido, con esa barba recortada que lo hace parecer un torero de los viejos tiempos. Y dirige la panadería familiar como si fuera un imperio. Siempre ha sido el pilar. El que cuida de nuestra madre viuda y de la reputación que pesa más que la harina en los sacos. Yo, en cambio, soy el hijo menor. El sensible. El que estudió diseño gráfico en la universidad porque no servía para el negocio. Según él. Pero la verdad es que desde que era un crío, Víctor me vigilaba como a un ladrón en la casa, porque sabía. O intuía. Que yo no era como los demás chicos del barrio. Esos que persiguen faldas en las romerías y sueñan con ser capataces en la Expo del 92. Julián entró en mi vida hace 3 años. En una de esas noches de verano sofocante donde el aire huele a azahar y a cerveza derramada en las tabernas de La Alameda. Él es periodista freelance. Con ojos verdes que cortan como el viento de la Sierra Morena y una risa que hace que el mundo parezca menos pesado. Nos conocimos en un bar cutre. Yo huyendo de una cena familiar donde Víctor me había sermoneado por no sentar cabeza. Y él, cubriendo una protesta contra la gentrificación del casco antiguo. Hablamos hasta el amanecer. Y cuando sus dedos rozaron los míos al pasar el vaso de tinto, sentí que por fin respiraba. Nuestra relación ha sido un secreto tejido con mentiras piadosas, besos robados en los rincones de los jardines de Murillo. Mensajes encriptados que borro antes de que mi teléfono vibre en la mesa del desayuno. Julián me entiende. Me hace sentir entero. Pero también me aterra, porque en Sevilla, donde la Virgen de la Macarena es reina y los hombres no lloran en público, amar a otro hombre es como llevar una cruz invisible que te ahoga despacio. La entrevista de hoy es mi boleto de salida. Un puesto en una agencia de diseño en Madrid. Remoto al principio. Pero con la promesa de un traslado que me alejaría de esta ciudad que me ama y me odia a partes iguales. He preparado el portafolio durante meses. Noches en vela mientras Julián duerme a mi lado, susurrándome que soy valiente. Pero esta mañana, en el metro abarrotado hacia el centro, mi teléfono vibró con un mensaje de Víctor: ven a la panadería antes de tu cita importante. Mamá quiere verte. No falles. El pánico me subió por la garganta como bilis. No podía ir. No con el traje planchado y el nudo en la corbata que me ahogaba más que el calor. Pero negarme significaba una bronca que me dejaría hecho trizas emocionalmente. Y necesitaba su bendición implícita. O al menos su silencio. Para no llegar a la entrevista con los nervios hechos jirones. Así que, contra todo instinto, le escribí: estoy cerca. Paso rápido. Y ahí estaba yo. 15 minutos después.
empujando la puerta de la panadería con el olor a levadura fresca golpeándome como un reproche. Víctor estaba detrás del mostrador, amasando una bola de masa con movimientos precisos. Sus antebrazos manchados de harina como si fueran estatuas de mármol sucio. Nuestros ojos se cruzaron. Y vi en los suyos esa mezcla de orgullo y sospecha que me ha perseguido desde la adolescencia. ¿Qué coño haces vestido como un pijo de la Puerta del Sol? Soltó sin preámbulos, limpiándose las manos en el delantal. Intenté sonreír. Balbucear algo sobre la entrevista. Pero las palabras se me atoraron. Y entonces, en un arrebato que aún no me explico, se me escapó: Víctor, necesito que me prestes el coche. El mío se ha jodido. Y llego tarde. Por favor. Hermano. Él se quedó quieto. La masa olvidada en el banco de madera. El silencio se estiró como la goma de un tirachinas. Y por un segundo, juré que vio a través de mí. Hasta el beso con Julián aún fresco en mis labios. ¿Ayuda? ¿De mí?, murmuró. Y su voz era un filo envuelto en terciopelo. Asentí, el corazón martilleándome contra las costillas, sabiendo que pedírselo a él era como invocar al diablo en Semana Santa. Víctor. El hombre que me había pillado una vez mirando un catálogo de moda masculina y me había obligado a quemarlo en el patio trasero, gritándome que los hombres de verdad no sueñan con mariconadas. El mismo que, años después, al enterarse de mi primer novio fallido, un affair discreto en la universidad, me dio una paliza que disfrazó de lección de vida. Y sin embargo, ahí estaba, mendigando su misericordia porque en el fondo, en lo más hondo de esta familia sevillana donde el honor es más sagrado que la Virgen, él seguía siendo mi hermano. O lo que quedaba de él. Me entregó las llaves sin una palabra más. Pero su mirada me siguió hasta la puerta. Como un perro guardián que olfatea traición. Salí a la calle. El sol rebotando en el empedrado de la Avenida de la Constitución. Y me subí al viejo Seat de la panadería. Ese cacharro que huele a pan quemado y a recuerdos amargos. Mientras conducía hacia el hotel donde me esperaba el entrevistador, un tipo estirado de Barcelona con acento catalán y promesas de futuro, no podía sacarme de la cabeza la expresión de Víctor. ¿Había visto algo en mis ojos? ¿El rastro de Julián en mi piel? El tráfico de Sevilla al mediodía era un caos de vespas y turistas perdidos. Pero mi mente era un torbellino peor, flashes de infancia. De esas tardes en el Guadalquivir pescando con él. Riendo hasta que el sol se ponía. Antes de que el mundo nos separara en bandos invisibles. Llegué al hotel con 5 minutos de margen. El sudor pegándome la camisa a la espalda. La entrevista fue un borrón, hablé de mis diseños. De campañas para la Feria del Caballo y logos para bodegas de Jerez. Pero mi voz temblaba como una hoja en el viento de levante. El entrevistador. Un tal señor Puig. Asintió con esa condescendencia madrileña que tanto detesto. Y al final me dijo: tienes talento, Alejandro. Pero necesitas más. Fuego. ¿Algo personal, fuego? Si supiera el infierno que arde en mí cada día. Ocultando a Julián como un pecado mortal. Salí de allí con una promesa vaga de llamada la próxima semana. Y en cuanto pisé la acera, marqué su número. ¿Lo hice? O casi. Le dije cuando contestó. Su voz cálida como un abrazo a distancia. Ven a casa. Mi amor. Te espero con una tortilla y un beso que borre todo. Pero el destino de Sevilla. Caprichoso como un flamenco en la Triana.
Tenía otros planes. Al doblar la esquina hacia el puente de Triana, vi el Seat de Víctor aparcado frente a mi edificio. Y a él mismo, de pie en la puerta, hablando con mi vecina la señora Carmen. Esa chismosa que huele a churros y cotilleos. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo coño sabía dónde vivía? Ah. Claro, las llaves. Había olvidado que el coche tenía un localizador viejo. O quizás él lo había seguido. Olfateando como siempre. Aparqué a 2 calles y caminé despacio. El corazón latiéndome en los oídos. Cuando llegué, Víctor me vio y su rostro se endureció como la corteza de un pan viejo. Tenemos que hablar. Ale. Ahora. Entramos en mi apartamento. Un cuchitril con pósters de Goya en las paredes y el olor a café quemado que nunca se va. Julián estaba dentro. Saliendo de la cocina con una sonrisa que se congeló al ver a mi hermano. El aire se espesó como la niebla del río en invierno. Víctor lo miró de arriba abajo. Sus ojos entrecerrados como cuchillas. ¿Este es tú, amigo, periodista? ¿El que te tiene tan distraído? Julián intentó saludar. Extender la mano. Pero Víctor la ignoró. Clavándome la mirada. Dime la verdad. Alejandro. ¿Qué coño pasa aquí? Mamá me llamó preocupada. Dice que no duermes en casa. Que hueles a perfume de hombre en la colada que le dejas. El mundo se inclinó. Julián palideció. Y yo sentí las palabras subiéndome por la garganta como vómito. Víctor. Por favor. No es lo que piensas. Pero él ya lo pensaba todo. Avanzó un paso. Su sombra cubriéndonos como una nube de tormenta. No me mientas más. Te he visto. ¿Sabes? En el callejón de la catedral. Hace unas semanas. 2 sombras besándose como putas en un burdel. Y una era tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac de mi reloj de pared. Un souvenir barato de la expo. Julián murmuró algo sobre irse. Pero Víctor lo detuvo con un gesto. Quédate. Maricón. Quiero oírlo de su boca. Aquella noche. El VKCH que había damado durante años se filtró como agua por las grietas de una presa vieja. No hubo gritos al principio. Solo un desgarro lento. Como cuando arrancas la costra de una herida que nunca cierra. Víctor se sentó en mi sofá deshilachado. Las manos temblando por primera vez en su vida. Y me obligó a contarlo todo, los besos con Julián en los bancos del Alcázar. Las noches en su piso de Santa Cruz donde el mundo se reducía a su piel contra la mía. El miedo constante a que mi familia, esa red de tías chismosas y primos machistas, lo descubriera y me desterrara como a un leproso. Él escuchaba. Asintiendo a ratos. Pero sus ojos eran pozos de decepción. De esa rabia contenida que los sevillanos guardamos como vino en las bodegas, fermentando. Amargando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó al fin. Su voz ronca como el graznido de las gaviotas sobre el río. Yo. Con la garganta ardiendo. Solté la verdad que me había carcomido, porque tú me enseñaste a tener miedo. Aquella paliza cuando tenías 17. Por mirar a ese chico en la playa de Matalascañas. Me dijiste que era pecado. Que Dios nos castigaría. Que los hombres de nuestra sangre no se acuestan con otros hombres. Y yo te creí. Víctor. Te creí tanto que me convertí en mi propio carcelero. Él se levantó de un salto.
derribando una lámpara que rodó por el suelo como una rueda de la fortuna rota. Eres un egoísta. ¿Piensas en mamá? En la panadería. ¿En cómo nos mirarán en el mercado si se enteran? Somos sevillanos. Coño. No una panda de maricones de Chueca. Julián intentó mediar. Su mano en mi hombro como un ancla en la tormenta. Pero Víctor lo apartó de un manotazo. Tú calle. Has envenenado a mi hermano con tus ideas modernas. La discusión se enredó en insultos. En recuerdos revividos, yo recordándole cómo él mismo había coqueteado con un torero en las vaquerías de la Maestranza. Borracho de manzanilla. Y él negándolo con la furia de quien defiende un castillo de naipes. Al final. Exhaustos. Víctor se marchó dando un portazo que resonó en todo el bloque. Prometiendo que esto no acaba aquí. Julián y yo nos quedamos en el suelo. Abrazados. Pero el alivio era efímero, el secreto ya no era nuestro. Era una bomba de relojería en manos de mi hermano. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. Víctor no respondía a mis llamadas. Pero su ausencia era peor que sus gritos, mi madre empezó a cocinar menos. A preguntar con esa voz temblorosa por qué tu hermano está tan raro. Y en la panadería. Los clientes notaban el vacío en el aire. Como si el horno se hubiera enfriado. Yo iba al trabajo freelance. Diseñando logos para fiestas de Navidad que me revolvían el estómago, renos y belenes que ocultaban mi propia herejía. Y por las noches. Julián me consolaba con caricias que sabían a despedida. Tal vez deberíamos irnos ya a Madrid. Murmuraba él. Pero yo no podía, Sevilla era mi veneno y mi elixir. Y huir significaba admitir derrota ante Víctor. Una semana después. El turning point llegó como un mazazo en la nuca. Era un sábado de diciembre. Con el frío del Guadalquivir colándose por las rendijas. Y recibí un mensaje de mi madre, ven a casa. Víctor quiere hablar. Trae a tu amigo si quieres. El corazón me dio un vuelco. ¿Era una trampa? ¿Una reconciliación? Conduje el SEAT prestado, aún olía a su colonia áspera, hasta nuestra casa en el Cerro del Águila. Un barrio obrero donde las fachadas desconchadas cuentan historias de hambrunas pasadas. Al entrar, el olor a potaje de garbanzos me golpeó. Un ritual de domingos que ahora parecía un banquete fúnebre. Mi madre me abrazó. Sus manos huesudas como ramas de olivo. Y susurró, sea lo que sea. Hijo. El amor no se juzga. Víctor estaba en la cocina. Sirviendo vino en vasos gruesos. Su rostro demacrado como si hubiera envejecido 10 años. Nos sentamos a la mesa de formica. Julián a mi lado tenso como un arco. Y Víctor empezó a hablar sin preámbulos. He estado pensando. Ale. En todo. En cómo te he tratado. En cómo papá nos educó a golpes para ser hombres. Fui a un terapeuta esta semana, sí. Yo. El machote de la familia, y me dijo que mi rabia es miedo. Miedo a perderte. A que el mundo nos rompa como rompió a mamá cuando papá se fue. Las palabras salían atropelladas. Entre sorbos de vino que teñían sus labios de rojo. Admitió haber visto fotos en mi teléfono una vez. Haber llorado solo en la panadería al imaginarme sufriendo. Pero entonces vino el mazazo, sin embargo. No puedo aceptarlo del todo. No aquí. No en esta ciudad donde la gente habla. Si te vas a Madrid con él. Bien. Pero no vuelvas. No hasta que yo. Hasta que yo lo entienda. El dolor fue un rayo, no era rechazo total. Pero era una grieta que nos separaba para siempre.
Lágrimas calientes me rodaron por las mejillas. Y por primera vez. No las escondí. Víctor. Tú eres mi hermano. Me has dado vida y me la has quitado a pedazos. ¿Cómo se cura eso? Él no respondió. Solo miró su vaso. Y en ese silencio. Toqué fondo, el amor fraternal. Ese lazo de sangre sevillana. Se había convertido en una herida abierta que sangraba promesas rotas. La noche del clímax llegó 2 días después. En la feria de abril que nunca termina en nuestras almas. Habíamos quedado en el Real de la Feria. Entre casetas iluminadas por farolillos y el eco de sevillanas que patean el suelo como latidos furiosos. Julián y yo bailábamos torpemente. Sus manos en mi cintura un bálsamo contra el frío interior. Cuando Víctor apareció entre la multitud. Con una botella de rebujito en la mano y ojos inyectados en alcohol. Ale. Ven aquí. Coño. Gritó por encima del bullicio. Atrayendo miradas curiosas. La gente se apartó. Formando un corro improvisado. Y yo supe que era ahora o nunca. Me acerqué. El corazón un tambor de flamenco. Y le arranqué la botella de las manos. Basta. Víctor. Basta de fingir que puedes controlarme. Te pedí ayuda porque eres mi sangre. Pero me has tratado como a un perro callejero. He vivido mintiéndote. Mintiéndome. Por no perderte. Pero ya no. Amo a Julián. ¿Y si eso te jode? El problema es tuyo. No mío. Las palabras salieron como un río desbordado. Crudas y sin filtros. Y vi en su rostro el colapso, la mandíbula tensa. Los ojos húmedos bajo las luces parpadeantes. Intentó golpearme. Pero su puño se desvió. Estrellándose contra una mesa de madera. Eres mi ruina. Rugió. Pero su voz se quebró en un sollozo que ahogó la música. Julián me sacó de allí. Su brazo alrededor de mi cintura como un escudo. Y mientras corríamos entre las casetas, oí a Víctor gritar mi nombre. No con rabia, sino con un lamento que era mitad súplica. Mitad adiós. No miré atrás. Por primera vez. Elegí mi verdad sobre el lazo familiar. Y aunque dolía como un cuchillo en las entrañas. Era liberador, en Sevilla. Donde las pasiones se viven a grito pelado. Había gritado la mía. En las semanas siguientes. El precio se cobró de formas sutiles y crueles. Víctor no me llamó. Pero mi madre sí, me contó que él había destrozado la cocina una noche. Tirando platos contra la pared mientras murmuraba, perdóname. Ale. Y que ahora iba a misa diaria en la Magdalena. Buscando absolución en velas y oraciones que no entendía. La panadería siguió abierta. Pero los clientes cuchicheaban. Y un primo lejano me bloqueó en WhatsApp con un mensaje final, vergüenza de familia. Julián y yo empacamos para Madrid. Vendiendo lo poco que teníamos en un mercadillo del Postigo. Y en la estación de Santa Justa. Bajo un cielo plomizo de diciembre. Mi madre nos abrazó por última vez. Vivid. Hijos. El Guadalquivir siempre fluye. Aunque duela. Madrid nos recibió con su ajetreo impersonal. Un piso compartido en Malasaña donde las paredes grafiteadas susurran historias de libertad. La agencia me contrató. Y mis diseños ahora llevan el fuego que el señor Puig pedía, campañas con hombres besándose en plazas soleadas. Logos que celebran el orgullo sin disculpas. Julián publica artículos sobre derechos LGBT en Andalucía. Y por las noches.
Cocinamos paella con arroz bomba que huele a hogar perdido. Víctor me escribe una vez al mes. Mensajes cortos como puñaladas: mamá te echa de menos. Yo. Intento. No respondo siempre. Pero guardo cada uno como cicatrices que curan despacio. Sevilla queda atrás como un sueño febril. Pero en mis venas corre su sangre, el azahar. ¿El flamenco? El río que todo lo arrastra. A veces. En el metro abarrotado. Cierro los ojos y veo a Víctor amasando pan en la panadería. Solo con sus demonios. ¿Lo perdonaré algún día? ¿O el perdón es solo otra mentira sevillana? Al final. La vida no es un drama de ópera. Sino un potaje recalentado, se come lo que hay. Y se ama lo que duele. El viento de levante azotaba las palmeras del parque de María Luisa como si quisiera arrancarles los secretos. Y yo. Sentado en un banco húmedo por la lluvia de anoche. Releía el email de confirmación por 10ª vez: estimado Alejandro. Su entrevista para el puesto de diseñador senior se celebrará el viernes a las 12 en el Hotel Alfonso XIII. Mi pulso se aceleraba solo de imaginarlo, cruzar el lobby con sus azulejos nazaríes y techos de madera tallada. Enfrentarme a un panel de ejecutivos que decidirían si mi vida en Sevilla era un capítulo cerrado o un callejón sin salida. Pero el verdadero nudo en mi estómago no era el trabajo, era Víctor. Mi hermano. Cuya sombra se alargaba incluso aquí. En este oasis verde donde los tortolitos se besan sin testigos. Julián llegó puntual. Como siempre. Con 2 cafés para llevar en vasos de cartón que humeaban en el aire fresco. Se sentó a mi lado. Su rodilla rozando la mía en ese gesto casual que para nosotros era un código de intimidad. Pareces un toro en la plaza. Mi amor. Relájate. Vas a arrasar. Su sonrisa era un bálsamo. Pero sus ojos verdes traicionaban la preocupación, sabía lo que esta entrevista significaba. No solo profesionalmente, sino como puente hacia una vida donde pudiéramos caminar de la mano por el Retiro sin mirar atrás. Le conté lo del mensaje de Víctor esa mañana. Como me había despertado con el zumbido del teléfono y la orden disfrazada de invitación: pásate por la panadería. Hay algo que arreglar. Julián frunció el ceño. Su mano apretando la mía un segundo de más. No vayas. Es tu día. Pero el lazo familiar en Andalucía es como el jazmín trepador, se enreda y asfixia si no lo podas. Me levanté. Besé a Julián en la mejilla, un roce fugaz. Porque incluso en el parque, los ojos ajenos pesan. Y caminé hacia el metro. El trayecto hasta el centro fue un borrón de anuncios de la Betis y grafitis independentistas. Mi mente repitiendo el guión de la entrevista mientras el pánico por Víctor crecía como marea. ¿Qué arreglo querría? Otra charla sobre sentar cabeza. ¿Sobre encontrar una chica decente en las verbenas del Rocío? O peor, había olido algo. ¿Intuido mis noches con Julián? La panadería estaba en su apogeo matutino. El horno rugiendo como un dragón y el aire cargado de aroma a bollos de manteca que me recordaban domingos de infancia. Cuando Víctor y yo competíamos por quién comía más sin vomitar. Él estaba al fondo, descargando sacos de harina con la gracia de un bailarín de tablao. Su camiseta pegada al torso por el sudor. Al verme, dejó caer el saco con un tut sordo y se limpió la frente con el dorso de la mano. Ale. Justo a tiempo. Su tono era neutro. Pero sus ojos, esos ojos castaños heredados de padre, escrutaban mi traje como si fuera un disfraz de carnaval. Intenté bromear: no todos los días tengo entrevista para ser el Picasso del diseño. Él soltó una risa seca. Sin humor. Siéntate. Mamá hizo torrijas. Comimos en silencio al principio.
El crujir del azúcar caramelizado el único sonido. Hasta que Víctor dejó el tenedor y me miró fijo. Sé que estás con alguien. Esa mirada tuya. Distraída. Como cuando eras crío y escondías cigarrillos. El tenedor se me cayó de la mano. Chapoteando en el plato. ¿Qué? Él se inclinó. Bajando la voz aunque la panadería estaba vacía. No soy idiota. Hermano. Sales de noche. Vuelves oliendo a colonia cara. Y no es la tuya. ¿Es una tía? Oh. La pausa fue un abismo. Y en ella vi el fantasma de nuestras peleas pasadas. La vez que me pilló con un libro de poesía queer escondido bajo el colchón. O cuando me vio llorar por un amor no correspondido en la universidad. Víctor. No es asunto tuyo. Mi voz salió más aguda de lo que quería. Traicionándome. Él se levantó. Paseando como un león enjaulado. Todo es asunto mío mientras vivas bajo mi techo moral. Ale. Mamá depende de nosotros. La panadería es nuestro legado. ¿Quieres tirarlo por la borda por un capricho? El capricho me dolió como un latigazo. Porque Julián no era eso, era el hombre que me había salvado de ahogarme en mi propia vergüenza. El que me había llevado a las ruinas de Itálica al amanecer para susurrarme que el amor no tiene ruinas si lo cuidas. No es un capricho. Murmuré. Pero él ya estaba en racha. Entonces dime quién es. Si es decente, la traes a casa. Si no, cortas por lo sano. Por la familia. Salí de allí con las torrijas revueltas en el estómago y la rabia bullendo. El sol ahora pegaba fuerte, reflejándose en el Giralda como un ojo acusador. Y mientras corría hacia el hotel, el pánico se mezclaba con una determinación nueva. Esta entrevista no era solo un trabajo, era mi declaración de independencia. En el lobby del Alfonso XIII. Con sus patios de naranjos y fuentes murmurantes. Me recompuse frente al espejo, corbata recta. Sonrisa ensayada. El panel me recibió con apretones de manos formales. Preguntas sobre mi portafolio, diseños para la Semana Santa. Carteles minimalistas que capturaban el misterio sin el kitsch. Y yo respondí con esa pasión contenida que los andaluces guardamos para las grandes ocasiones. El diseño es contar historias sin palabras. Dije. Y por un instante. Imaginé mi historia, no la de Alejandro el hijo sumiso, sino la de Alejandro el amante libre. Salí de la entrevista con un «le llamaremos pronto», que sonaba así. Y el primer impulso fue llamar a Julián. Pero en su lugar, marqué a Víctor. Gracias por el desayuno. Y no te contaré nada. Porque mi vida no es tuya para juzgarla. Colgué antes de que respondiera. El corazón latiendo con una libertad frágil. Caminé por las calles del Arenal. El olor a fritura de chiringuitos tentándome. Y me detuve en un bar de tapas para ahogar la culpa en una caña. Ahí. Entre locales que gritaban al Betis y turistas con mapas. Me di cuenta, el Big ACH no era solo el secreto, era la lealtad tóxica que me ataba a un hermano que me amaba a su manera retorcida. Pero me negaba el aire para respirar. Julián me encontró 2 horas después. En el mismo bar. Con el teléfono descargado y la mente hecha un lío. Te he buscado por toda Sevilla. Dijo. Sentándose y robándome un sorbo de cerveza. Le conté todo, la charla con Víctor. La entrevista. El arrebato telefónico. Él escuchó. Su mano en mi muslo bajo la mesa, un recordatorio silencioso de por qué valía la pena el caos. Estás cambiando.
Ale. Y eso asusta. Pero es bueno. Regresamos a mi apartamento caminando por el puente de Triana. El río abajo reflejando las luces de la Torre del Oro como estrellas caídas. En la cama. Sus besos fueron urgentes. Como si supiéramos que la tormenta se avecinaba. Y se avecinó esa misma noche. Un golpe en la puerta a medianoche, Víctor. ¿Ebrio? Con el aliento a manzanilla y ojos rojos. Abre. Cabrón. Tenemos que hablar. Julián se tensó a mi lado. Pero yo me levanté. Envuelto en una sábana. Y abrí. Mi hermano entró como un vendaval. Olfateando el aire como un sabueso. Huele a sexo aquí. ¿Dónde está? Encontró a Julián en el salón. Poniéndose la camisa. Y el mundo se detuvo. Tú. El periodista. El que le mete ideas raras en la cabeza. Víctor avanzó. Pero yo me interpuse. Es mi pareja. Mi novio. ¿Y si no lo aceptas? Ver. El silencio fue un vacío cósmico. Roto por la risa amarga de Víctor. ¿Novio? Qué moderno. ¿Sabes lo que dirá la gente? Lo que le hará a mamá. Pero en su voz había grietas. No solo furia. Se dejó caer en una silla. La cabeza entre las manos. No lo entiendo. Ale. No puedo. Y por primera vez. Vi al niño que había perdido a nuestro padre conmigo. El que me protegía de los matones en el colegio. El DAM no había estallado, se filtraba. Y dolía más que cualquier explosión. Los días se volvieron un ritual de evasión, yo diseñando en mi estudio improvisado. Con vistas al río que serpenteaba como una vena expuesta, Julián tecleando artículos sobre la gentrificación de Triana. Su portátil lleno de notas sobre familias desplazadas que me recordaban la mía. Víctor no volvía a casa. Pero su presencia era un fantasma, mensajes de mi madre pidiendo que hables con tu hermano. Está bebiendo demasiado. O primos en el Facebook familiar publicando fotos de la panadería con captions como Orgullo Sevillano. Siempre unidos. Cada notificación era una puñalada. Recordándome que en esta ciudad de cofradías y promesas, el desamor familiar se propaga como el rumor de una saeta mal lanzada. Una tarde de lluvia torrencial, que convertía las calles en ríos de barro anaranjado. Decidí confrontar el silencio. Fui a la panadería solo. El traje de la entrevista guardado como un talismán en el armario. El local estaba desierto. Salvo por un cliente habitual, el señor Pepe. Con su bastón y su eterna charla sobre el Sevilla FC. Víctor estaba en la trastienda. Amasando con furia. La masa pegándose a sus nudillos como culpa. Vine a decirte que lo siento. Solté sin saludo. Apoyándome en el marco de la puerta. Él no levantó la vista. Siento haberte colgado el teléfono. Pero no siento ser quien soy. La masa chasqueó bajo sus palmas. Un sonido húmedo y acusador. Ser quien eres. Qué fácil suena. ¿Sabes lo que es crecer viéndote como el fuerte? ¿El que todo lo arregla? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Me echas porque amo a un hombre? Víctor dejó la masa, limpiándose las manos en un trapo raído. Sus ojos, inyectados en rojo, me perforaron. No te echo por eso. Te echo porque me rompes el corazón. Mamá llora por las noches. Dice que fallé como hermano.
Y yo. Yo te fallé primero. ¿Verdad? Aquella paliza en Matalascañas. Dios. ¡Qué idiota fui! El confesión colgaba en el aire como humo de incienso. Y por un momento. Quise abrazarlo. Borrar los años con un gesto fraternal. Pero el dolor era una barrera, sí. Me fallaste. Me enseñaste vergüenza en vez de amor. ¿Y ahora? ¿Qué quieres? ¿Que lo esconda de nuevo? ¿Que finja para la feria? Él negó con la cabeza, sentándose en un taburete que crujió bajo su peso. No sé qué quiero. Solo no perderte. Eres lo único que me queda de familia de verdad. ¿Hablamos entonces? No como enemigos, sino como supervivientes, de padre. De cómo su muerte nos dejó huérfanos emocionales, de Sevilla. Que devora a los débiles con su belleza implacable. Al final. Me dio un abrazo torpe. Oliendo a levadura y arrepentimiento. Dale tiempo. Murmuró. Salí bajo la lluvia. Empapado pero más ligero. Creyendo que el puente se reconstruía. Pero la ilusión duró lo que un azahar en tormenta. 2 noches después. Julián y yo cenábamos en un mesón de la Macarena, cazuela de fideos negros y vino de la tierra. Cuando mi teléfono vibró con un audio de Víctor. Lo abrí. El corazón en vilo, Ale. Ven a casa ahora. Mamá. Ha pasado algo. El pánico me heló la sangre. Corrimos al Cerro del Águila. El taxi zigzagueando por avenidas inundadas. Y al llegar. La casa estaba iluminada como un velatorio prematuro. Mi madre yacía en el sofá. Pálida como la hostia. Con una vecina aplicándole paños fríos en la frente. Un mareo. Explicó la mujer. Pero murmuraba tu nombre. Hijo. Y el de Víctor. Decía algo de, secretos que matan, punto. Víctor estaba en la cocina. Fumando un cigarro prohibido. El humo enroscándose como serpientes. Se enteró. De todo. La señora Carmen se lo contó. La muy bruja. Vio a Julián saliendo de aquí el otro día. El mundo se derrumbó en ese instante, mi madre. Con su rosario eterno y su fe inquebrantable en la Virgen del Rocío. Sabía que su hijo menor era el pecador. Ella abrió los ojos cuando entré. Su mano temblorosa buscando la mía. Ale. ¿Es verdad? ¿Amas a un hombre? Asentí. Las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. Sí. Mamá. Lo amo. Y no es pecado, es mi verdad. Ella sollozó. No de rabia. Sino de un dolor antiguo, tu padre. Él sospechaba algo en ti. Me dijo que te protegiera. Y fallé. Víctor explotó entonces. Apagando el cigarro en el fregadero con un siseo. Esto es por tu culpa. Ale. Por no callarte la boca. Me lancé contra él. Puños cerrados. Pero Julián, que había llegado en el taxi detrás, me sujetó. Basta. Todos fallamos. Pero culparlo no cura nada. La casa se llenó de gritos. De platos que volaban y se rompían contra las paredes pintadas de blanco casero. Mi madre se incorporó. Débil pero fiera, silencio. Somos familia. Y la familia de Dios no se rompe por amor. Sea cual sea. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. Pero el daño estaba hecho,
Víctor salió dando un portazo. Y yo me quedé consolando a mi madre. Con Julián a mi lado como un centinela silencioso. Aquella noche. En mi apartamento. El turning point se hundió en mí como un ancla. Acostado junto a Julián, que dormía exhausto. Miré el techo agrietado y lloré en silencio, había tocado fondo. No en la pobreza o el rechazo social, sino en la fractura de la sangre. Mi familia. Ese pilar andaluz de olivo y pan. Se resquebrajaba por mi culpa o por mi valentía. Dependiendo del ángulo. El email de la agencia llegó al amanecer, felicidades. Alejandro. El puesto es tuyo. ¿Cuándo puedes empezar? Era la salida. ¿Pero a qué precio? Dejar Sevilla era huir. ¿O era renacer? Decidí no decidir aún. En cambio, fui a la panadería al día siguiente, encontrándola cerrada por asuntos familiares. Víctor había colgado el cartel. Y el barrio bullía de rumores, el hijo pequeño es maricón. Pobrecita la viuda. Me senté en la acera opuesta, bajo un almendro desnudo. Y esperé. Él salió al atardecer. Ojeroso. Con una bolsa de basura en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un segundo, vi el niño en él. Lo siento. Hermano. Dije. Él tiró la bolsa y se acercó, sentándose a mi lado sin tocarme. Yo también. Pero no sé cómo arreglarlo. Hablamos hasta que el sol se hundió detrás de la Giralda. Palabras crudas como vino sin filtrar, sus miedos a la soledad. Mis terrores a la invisibilidad. No hubo reconciliación grandiosa. Solo un pacto frágil, dame tiempo para procesarlo. ¿Y si te vas? Ve con mi bendición. Me abrazó entonces. Un abrazo que olía a fracaso dulce. Y me fui caminando a casa. El Guadalquivir lamiendo sus orillas como un consuelo líquido. Pero en el fondo, sabía que el verdadero clímax aún no había llegado. Era solo la calma antes de la saeta que nos atravesaría a todos. La Navidad sevillana llegó como una bofetada envuelta en luces, belenes en cada plaza. Villancicos que retumban en las tabernas. Y el olor a turrón que se cuela por las ventanas entreabiertas. Para mí, era un recordatorio cruel, la primera en años sin la cena familiar. Sin el cordero asado que mi madre preparaba con hierbas del huerto y las bromas de Víctor sobre quién pagaba las langostas. En cambio, Julián y yo montamos nuestro propio Belén en el apartamento, un portal cutre con figuras de barro compradas en el mercadillo de los Reyes. Y cenamos en un restaurante de Nervión. Entre parejas heterosexuales que nos miraban de reojo. Feliz lo que sea. Brindamos con cava barato. Pero el brindis sabía a hiel. Víctor me envió un regalo, un delantal nuevo para la panadería. Con iniciales bordadas. Y una nota, por si vuelves a hornear conmigo algún día. Te quiero. Cabrón. Lo colgué en el armario. Un talismán de esperanza. Pero la distancia crecía. Mi madre llamaba a diario. Su voz un hilo frágil, tu hermano trabaja como un loco. Dice que extraña tus diseños para las etiquetas de los panes. Julián. Siempre el pragmático. Me urgía, acepta el trabajo en Madrid. Aquí te estamos asfixiando. Y tenía razón, Sevilla. Con su abrazo sofocante. Me recordaba cada esquina un secreto enterrado. El clímax estalló la noche vieja. En una fiesta improvisada en casa de amigos de Julián, un piso en el Alameda de Hércules. Lleno de artistas y activistas LGBT que bailaban bajo guirnaldas de luces LED.
Yo bebía demasiado, intentando ahogar la nostalgia. Cuando mi teléfono vibró, Víctor. Ven a la casa de Triana. Mamá empeoró. Solo tú puedes calmarla. El pánico me golpeó como una resaca anticipada. Dejé a Julián con una disculpa, familia primero. Y conduje el SEAT a través de la ciudad ebria. Fuegos artificiales estallando como granadas en el cielo. La casa estaba a oscuras. Salvo por una luz en el dormitorio de mi madre. Ella yacía en la cama. Respirando con dificultad. Un frasco de medicinas en la mesilla. Víctor estaba a su lado. Sosteniendo su mano. Su rostro una máscara de agotamiento. Neumonía. Murmuró cuando entré. El médico dice que es el estrés. Todo esto la ha debilitado. Mi madre abrió los ojos. Vidriosos pero claros. Ale. Mi niño. Siéntate. Obedecí. El colchón hundiéndose bajo mi peso. Y ella tomó mi mano. He rezado. Mucho. Y Dios me dice que el amor es amor. Pero Víctor. Él sufre. Ayúdalo. Por mí. Las lágrimas brotaron. Calientes y saladas. Y me giré hacia mi hermano. Víctor. Mírame. No soy tu enemigo. Soy tu sangre. Y Julián. Él me hace mejor. ¿No lo ves? Él se levantó. Paseando por la habitación como un animal herido. Lo veo. Lo veo cada noche en sueños, tú feliz. Yo solo en la panadería. Juzgado por el barrio. ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo le digo a la gente que mi hermano es gay sin que me llamen cornudo moral? Su voz se quebró. Y cayó de rodillas junto a la cama. Mamá. ¿Por qué nos pusiste en este mundo para dolernos así? Mi madre extendió la mano hacia él. Un gesto débil pero imperioso. Levántate. Hijo. El dolor es la levadura del alma. Amasa con él. Y entonces. En ese cuarto que olía a alcanfor y a muerte lejana. El clímax se desplegó no en gritos. Sino en verdades desnudas. Yo hablé primero, te he odiado por protegerme mal. Víctor. Pero te quiero más que al odio. Déjame ser yo. Y seremos familia de verdad. Él sollozó. La cabeza en el regazo de mi madre. Y murmuró, lo intentaré. Por ti. Por ella. Julián llegó poco después, le había escrito. Y se quedó en la puerta. Testigo silencioso. Mi madre lo llamó, ven. Yerno. Cuida de mi chico. Fue el primer reconocimiento. Frágil como una oblea. Pero real. Salimos al amanecer. Los tres, Víctor. Julián y yo caminando por las calles desiertas de Triana. El río plateado bajo la luna menguante. Hablamos poco. Pero el silencio era sanador, planes para visitas a Madrid. Promesas de cenas sin juicios. Víctor incluso bromeó, si diseñas logos para maricones. Mándame uno para la panadería. Algo con arcoíris. Pero discreto. Reímos. Un sonido roto pero genuino. Y en ese momento, supe que el clímax no era la ruptura, sino la rendición, la mía a mi verdad. La suya al amor incondicional. Pero el después no fue un cuento de hadas.
Mi madre se recuperó despacio. Con antibióticos y sopas de ajo. Y Víctor empezó terapia, un psicólogo en el centro. Que él llamaba el cura moderno. Yo acepté el trabajo en Madrid. Mudándonos en febrero. Cuando los naranjos florecían y el aire olía a promesas. Las llamadas semanales con Víctor se volvieron rutina, él contando chismes del barrio. Yo enviando fotos de nuestro piso con vistas a la Gran Vía. Sevilla te echa de menos. Decía. Y yo a ella. Respondía. Pero con menos peso. Un año después. Regresamos para la feria. Víctor nos recibió en su caseta nueva. Con rebujito y jamón cortado fino. Bailamos sevillanas torpes, Julián pisándome los pies. Yo riendo hasta doler. Y por primera vez. Nadie miró dos veces. Mi madre. Más fuerte. Nos bendijo con una medalla de la Macarena. El precio había sido alto, noches de insomnio. Familias al borde del abismo. Pero el regalo era mayor, la libertad de ser. Sin máscaras. Ahora. En Madrid. Diseño campañas que gritan orgullo. Y Julián publica sobre hermanos reconciliados en el sur. Víctor hornea pan con levadura nueva. Y a veces. En sueños. Veo el Guadalquivir uniéndonos. ¿Es perfecto? No. La vida sevillana es como un fandango, pasos duros. Giros inesperados. Pero bailamos. Al fin. Con el corazón abierto. Y eso basta. La feria de abril de ese año fue un torbellino de colores y sonidos que me golpeó como una resaca colectiva. Las casetas rebosantes de risas falsas. El taconeo de las sevillanas resonando en el adoquinado. Y el olor a churros fritos mezclándose con el perfume de las mantillas. Habíamos llegado de Madrid esa mañana. Julián y yo. Con maletas ligeras y el corazón pesado de expectativas. Víctor nos había invitado, venid. Coño. Que la familia se echa de menos. Pero su voz en el teléfono había sonado a obligación más que a alegría. Mi madre. Ya recuperada del todo. Había insistido, trae a Julián. Quiero conocerlo como se debe. Nos encontramos en la entrada del Real. Donde el bullicio de la gente nos envolvió como una manta asfixiante. Víctor estaba allí. Impecable en su traje de chaqueta andaluza. Con un puro apagado entre los dientes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ale. Y el famoso Julián. Me abrazó fuerte. Palmeándome la espalda como en los viejos tiempos. Y luego extendió la mano a mi pareja con una rigidez que delataba el esfuerzo. Encantado. Oye. Gracias por cuidar de este desastre. Julián. Siempre diplomático. Respondió con un apretón firme y una broma sobre el tráfico. Sevilla nunca decepciona en caos. Caminamos hacia su caseta, la pan de Víctor. Decorada con farolillos y mesas de madera. Y el trayecto fue un campo minado de silencios incómodos. Roto solo por saludos a conocidos que miraban a Julián con curiosidad disimulada. Dentro. El ambiente era festivo pero tenso. Mi madre nos recibió con besos húmedos y un plato de pringá que obligó a Julián a probar y come. Hijo. ¿Qué estás flaco como un Cristo? Hablamos de trivialidades, el tiempo. El Betis que había ascendido. Los diseños que yo enviaba desde Madrid para las etiquetas de los dulces navideños. Víctor bebía rebujito a sorbos rápidos. Su risa forzada cada vez que alguien mencionaba parejas modernas. Al caer la tarde. Cuando el sol teñía el cielo de naranja sangre. Mi madre se excusó, voy a rezar un rato.
dejándonos solos. El clímax, que había estado gestándose como una tormenta de levante, estalló entonces. Víctor se inclinó sobre la mesa. El vaso vacío tintineando contra la madera. Ale. Hablemos claro. Mamá te adora. Y algún gesto vago hacia Julián lo trata como a un santo. Pero yo. Joder. Yo no puedo. Cada vez que os veo juntos, me revuelve las tripas. No es odio. Es confusión. ¿Cómo se quiere a un hermano que vive en pecado? La palabra pecado cayó como una piedra en el Guadalquivir. Y Julián se tensó a mi lado. Su mano buscando la mía bajo la mesa. Yo respiré hondo. El aire cargado de humo de cigarros y resentimiento. Víctor. El pecado es lo que nos hiciste, escondernos. Golpearnos. Silenciar. Julián no es un pecado, es mi salvación. ¿Y si no lo aceptas? No es mi problema. Es el tuyo. Él se levantó de golpe, derribando una silla que rodó entre las botas de los bailadores. Tu problema es mi ruina. La panadería sufre chismes. Mamá toma pastillas para dormir. ¿Y yo? Yo me miro al espejo y veo a un hipócrita. Porque te quiero. Ale. Te quiero tanto que duele verte feliz sin mí. Sus ojos brillaban. No de ira, sino de un dolor crudo, como el de un toro herido en la arena. Julián intervino. Su voz calmada pero firme, Víctor. El amor no duele si es libre. Alejandro te ha perdonado palizas y silencios. ¿Puedes perdonarte a ti mismo? Mi hermano lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Y algo se quebró en él, se dejó caer de nuevo. La cabeza entre las manos. No sé cómo. Enséñame. Horas después. Cuando la feria se vaciaba en un mar de lunares y volantes. Salimos los tres a caminar por las orillas del río. El Guadalquivir fluía negro y sereno, reflejando las luces de los puentes como promesas rotas. Víctor habló entonces. Palabras que salían a borbotones, de su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de cuadrilla. Ahogado en alcohol y negación. De las noches en terapia donde lloraba por el niño que yo había sido. Te robé la infancia. Ale. Por miedo a ser como tú. Yo lo abracé allí. Bajo el puente de la Barqueta. Con Julián completando el círculo. Somos hermanos. El miedo nos une o nos rompe. Elige. Elige. Esa palabra se convirtió en mantra. En los meses siguientes, Víctor eligió visitas a Madrid, donde probaba paella catalana con cara de asco pero sonrisa genuina, correos con artículos de Julián sobre derechos, anotados con lo interesante. Cabrón, y una vez. En una cena navideña virtual. Un brindis, por las familias que se rehacen. El precio fue alto, terapias caras. Amigos perdidos en el barrio. Pero el retorno fue la curación, mi madre visitándonos en primavera. Paseando por el Retiro con Julián del brazo, Víctor enviando paquetes de pestiños con notas, para los maricones felices. Ahora. 2 años después. Diseño desde un estudio con vistas al Prado. Y Julián y yo planeamos una boda civil, nada de mantilla. Pero sí flamenco. Víctor será el padrino. Con un traje que le aprieta el alma pero no el corazón. Sevilla nos llama de vez en cuando. Un eco de Azahar y Río. Pero Madrid es nuestro ahora, un hogar donde el drama se convierte en anécdota.
Y el amor. En pan cotidiano. ¿Dolió? Como el parto. ¿Valió? Como la vida misma. La curación no es lineal, es un río con meandros. Como el Guadalquivir que se tuerce para evitar obstáculos invisibles. En Madrid. Los días se deslizaban en una rutina que rayaba en la beatitud, mañanas de café en la plaza de Chueca. Donde los domingos se llenan de colores del orgullo residual, tardes en mi estudio. Creando campañas para marcas que celebran diversidad, un banco con anuncios de familias arcoíris. Una cervecera con etiquetas de besos masculinos. Julián. Con su pluma afilada. Publicaba columnas en El País sobre la Andalucía post-pandemia. Donde el machismo se resquebrajaba como la cal de las casas antiguas. ¿Y Víctor? Víctor era el hilo que nos ataba al sur. Un hilo que se tensaba y aflojaba con las estaciones. El primer verano de vuelta a Sevilla fue una prueba de fuego disfrazada de vacaciones. Llegamos en julio. Cuando el calor aplasta como una manta de plomo. Y Víctor nos recogió en el AVE con el SEAT tuneado, aire acondicionado nuevo. Un lujo que celebró como victoria personal. Bienvenidos a la sauna. ¿Bromeó? Y por primera vez. Su abrazo a Julián fue espontáneo. Sin rigidez. Mi madre había preparado la casa, el patio lleno de macetas de albahaca. La mesa con gazpacho helado y jamón de bellota. Mis chicos. Dijo. Besándonos a los tres. Y en sus ojos vi la paz de quien ha rezado lo suficiente para perdonar. Pero las grietas emergían en momentos inesperados. Una noche. En una cena con primos en el barrio de Los Remedios. Un tío lejano, borracho de fino, soltó, Ale. ¿Y esa parejita? ¿No te buscas una mujer de verdad? El silencio cayó como plomo. Y Víctor. En vez de callar. Levantó su vaso, mi hermano es más hombre que muchos aquí. Y Julián es familia. Punto. El primo balbuceó una disculpa. Y la noche continuó. Pero en el coche de vuelta. Víctor confesó, me costó. Ale. Quería partirle la cara. Pero recordé la terapia, el orgullo no se defiende con puños. Lo abracé desde el asiento trasero. Julián al volante sonriendo en el retrovisor. El verdadero pago llegó en otoño. Cuando mi madre recayó, no grave. Un resfriado que la postró. Y Víctor llamó histérico, ven. No puedo solo. Volamos esa misma noche. Y en la casa del cerro. Lo encontramos deshecho, platos sin fregar. La panadería medio abandonada. Siento que fallo de nuevo. Admitió. Mientras velábamos a mi madre que dormía con oxígeno. Julián tomó las riendas llamadas al médico. Sopas caseras. Y yo hablé con Víctor hasta el alba, no fallas. Evolucionas. Y eso es más que muchos. Él lloró entonces. Un llanto de macho andaluz que rompe tabúes. Y al día siguiente. Mi madre despertó riendo, veo que os tenéis cariño. Eso cura más que las pastillas. De vuelta en Madrid. El equilibrio se asentó. Víctor empezó a salir del closet a su manera. Un post en Instagram de la panadería con un pastel arcoíris para el orgullo. Caption amor en todas las formas. Los likes fueron mixtos aplausos de jóvenes. Silencios de viejos. Pero él lo celebró con una llamada, mira. Cabrón. Tu influencia. Julián y yo visitamos en Navidad. Y por primera vez. Dormimos en la casa familiar. En la habitación de infancia que Víctor había convertido en suite de invitados con sábanas nuevas.
Mi madre nos bendijo con reliquias, una medalla para Julián. Un rosario para mí. Sed felices. Dios lo es. El año nuevo trajo el compromiso, una cena íntima en nuestra terraza madrileña. Con vistas a las luces de la ciudad. Le propuse a Julián con un anillo sencillo, plata de Triana. Grabado con de río a río. Y él dijo sí con lágrimas que sabían a futuro. Llamamos a Víctor primero, serás padrino. Hermano. Su grito de alegría retumbó en el teléfono, coño. Sí. Pero nada de mantillas, quiero flamenco y rebujito. Mi madre sollozó al otro lado de la línea. Y en ese momento, el ciclo se cerró, del secreto al grito. Del dolor a la danza. Hoy. Planeamos la boda para junio en un cortijo cerca de Sevilla, luz dorada. Olivos centenarios. Mesas con pan de Víctor como centro. No todo es perfecto, Víctor aún tropieza con comentarios machistas heredados. Y yo cargo con cicatrices que duelen en noches de tormenta. Pero la curación es esto, no borrar el pasado, sino hornearlo en algo nutritivo. Julián y yo bailamos en la cocina al son de Camarón. Y cuando Víctor visita, trae pestiños y historias del barrio. La familia no es sangre sola, es elección. Perdón. Y un poco de locura sevillana. ¿Y el de Am? Una pregunta que flota como humo de hoguera, en un mundo de juicios rápidos. ¿Vale la pena el dolor por la verdad? Yo digo sí. Porque al final, como el Guadalquivir, todo fluye hacia el mar, turbulento. Pero inevitablemente libre.